tus pies arde mi corazón, a tus pies me entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Estar a tus pies, Jesús. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios por el estar en esta transmisión para tener nuestro servicio de lavatorio de pies. Sean todos bienvenidos. Es un tiempo muy hermoso porque nos ayuda a recordar en estos días
algo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que realizar para darnos una lección, una enseñanza, y nosotros poder llevarla a cabo y tener una bendición tan grande. Cada año es diferente, cada año son nuevos tiempos en Dios porque nos da nuevas experiencias, y claro, también en este tiempo es diferente en alguna forma porque pues el Señor ahora me permite hacerlo a mí en todo lo que conlleva este tiempo y estos momentos de Semana Santa. Y bueno, no sabemos, hermanos, esto es para que nosotros también un día nos presentemos delante del Señor y le digamos: Padre, aquí está mi vida, es tuya. Y sabemos que nos íbamos a imaginar que ya no iba a estar nuestro pastor ministrando estos tiempos, pero agradecemos a Dios porque ahora estamos nosotros y el Señor sigue haciendo su obra en nuestros corazones. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de transmisión. Ponemos este tiempo en sus manos y pídale al Señor este principio que tal vez ha oído más de una vez, sea vivificado en su corazón en esta noche. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti a través de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo y podamos acercarnos al trono de tu gracia confiadamente y alcanzar oportuno socorro. Gracias porque podemos acercarnos a ese lavacro espiritual, Señor, a esa fuente de agua viva que eres tú, Señor, de tu naturaleza, de tu nombre, que es sobre todo nombre, y poder lavar nuestras manos, nuestros pies delante de ti, Señor, de tal manera que nos des la oportunidad de acercarnos a través de este tiempo, de esta celebración, de este momento donde vamos a lavarnos los pies los unos a los otros, donde tú has determinado, Señor, que nosotros podamos hacerlo. Padre, pon disposición en nuestros corazones y un espíritu correcto ahí donde cada uno de nosotros nos encontramos, y que este acto de fe, Señor, venga a traer bendición, venga a ser un principio, Señor, en nuestras vidas, porque no sabemos si vamos a seguir vivos el siguiente año, pero hoy tenemos vida y hoy podemos llevarlo a cabo. Ayúdanos, Padre. Generalmente, Señor, nuestros corazones están sedientos de ti. Permítenos aprender más las razones y los motivos por lo que lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, este tiempo de lavatorio de pies se le ha dado a veces por título el servir y ser humildes. Leí por ahí un libro hace años que decía el poder de la toalla, porque tiene que ver precisamente con este tiempo donde nosotros, a través de la palabra del Señor, que ahorita vamos a leer en el libro de San Juan 13, del 3 al 9, le invito a que ahí en casa abra su Biblia, y nos enseña precisamente qué es lo que el Señor Jesús hizo, y no fue más que un acto de servicio y de humildad. Por eso es que algunos le han dado por llamarle el poder de la toalla, porque hay un poder en el servicio y en la humildad a través de este acto que es el lavatorio de pies. Entonces, hermanos, hay una frase que por ahí tal vez ya está muy trillada y es una frase que algunos hemos escuchado y dice así: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué? Porque el servicio es un acto humilde que se requiere en todo lugar y en todo momento. Ciertamente vivimos en tiempos donde las generaciones como que ya no les agrada mucho la idea de servir, más bien siempre quieren ser servidos, pero Jesucristo a través de este acto nos da esa enseñanza. Y bueno, como les decía, tenemos que llevarlo a cabo porque ejemplo tenemos a través de la palabra de Dios. Y vamos a ir a la escritura en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo del 3 al 9. Y vamos a leer esta porción. Voy a leerlo desde el versículo 1 al versículo 9. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Qué hermosa escritura en estos tiempos, hermanos. Si queremos saber cómo es el amor de Dios, aquí está descrito. Él nos ha amado, dice, y nos va a amar hasta el fin. Hasta el fin, esa es nuestra confianza. El versículo 2 dice: y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ese es también un versículo hermoso porque nosotros tenemos esa seguridad y esa confianza, porque hemos salido de Dios, Él nos creó, pero también vamos a Dios.
Levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla, ¿quién? El Señor Jesucristo se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús dijo: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: No me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: El que está lavado no necesita sino que lave los pies los pies, mas esto está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Encontramos aquí la descripción del lavatorio de pies que Jesús hizo con sus discípulos, y voy a regresarme al versículo 8, donde Pedro, ¿verdad?, no quería que Jesús le lavara los pies porque él sabía que era un acto de servicio y de humildad, y Pedro sabía que el que tenía que lavarle los pies a Jesús era él, pero él no entendía, así como muchos de nosotros de repente tenemos el temperamento de Pedro, colérico, arrebatados, arriesgados, ¿verdad? No sabemos si vamos a hacer bien o mal, pero ahí estamos muy en lo nuestro, con nuestro temperamento colérico, pero gracias a Dios porque la enseñanza que Pedro necesitaba era Jesús quien se la debía de dar, y entonces sí, como consecuencia, Pedro lo tendría que llevar a cabo, no solo él, sino dijo la Escritura más adelante, si continuamos leyendo, está diciéndoles que lo tenían que hacer unos con los otros, entre ellos. Pero voy a regresar al versículo 8 porque precisamente está diciendo: no me lavarás los pies, dice Pedro, ¿verdad? No voy a permitir que tú tengas ese acto de humildad, siendo que yo soy menos que tú eres una persona más importante, por lo tanto, no voy a permitirlo. Su revelación de Pedro, el colérico, ¿verdad? Respondiéndole Jesús, le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así que, hermano, es tan importante este acto, y muchas ocasiones dentro de las iglesias, cuando es presencial, es menos concurrido. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un acto donde a nadie nos gusta que nos vean los pies, o pensamos: es que yo no quiero, estamos como Pedro, ¿verdad?, con nuestra propia revelación. Sin embargo, aquí la palabra del Señor le dice a Pedro: si no permites que yo te demuestre con un acto de humildad, con un ejemplo, como lo tienes que hacer tú después con tus compañeros, no va a haber otra forma. Dice aquí: no vas a tener parte conmigo. Esto es interesantísimo, hermanos. Si queremos tener parte con el Señor, es lo que queremos, ¿no? Lo que decimos: quiero ser la esposa del Cordero, y tal vez nos imaginamos solamente la ropa engalanada de la esposa, pero no entendemos que ese lino fino se adquiere precisamente desde el lugar humilde, y este lugar humilde, por decirlo así, viene desde el acto de servicio, el acto de hacerle a alguien un servicio, y que para nosotros quizá en nuestra naturaleza pecaminosa nos hace creer o pensar que no debiéramos inclinarnos, no debiéramos humillarnos, porque al lavar los pies los unos con los otros, precisamente hacemos esto: nos inclinamos, nos tenemos que agachar, porque los pies pues no los tenemos en una parte alta, sino es en la parte baja de nuestro cuerpo. Y luego entonces el versículo 9 le dice Simón Pedro: Señor, entonces si es así, si no voy a tener parte contigo y de verdad quieres darme una lección, pues no solo mis pies, dice, pero aún mis manos y toda mi cabeza, o sea, todo mi cuerpo. Y la respuesta de Jesús le dice: el que está lavado, y esta palabra lavado quiere decir bautizado. El que está bautizado, por otro lado, le dice, no necesita que lo bautice o que le lave los pies, mas está todo limpio. ¿Por qué? Porque el bautismo es una sola vez. Sabemos que es el bautismo en el nombre de Jesús, cuando nos sumergen totalmente, ¿verdad?, en las aguas bautismales. Y bueno, por eso es que Jesús le contesta de esa manera, porque de pronto el arrebatado Pedro dice: pues entonces, Señor Jesús, quiero que me vuelvas a bautizar. Y ya le dio a entender: no, ya tienes tu bautismo original, lo único que necesitas entonces, dice, es lavarte los pies. Y dice más: está todo limpio. Voy a volver a leer el versículo 10. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que le lave solamente, ¿qué?, los pies, porque ya está bautizado por una sola ocasión. Mas está todo limpio cuando se lava los pies. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Y entonces vamos a ver que en esta porción hay un principio, ¿verdad? Le está diciendo a Pedro: ya estás bautizado una vez, no necesitas ser bautizado, ahora solamente es con que te laves
los pies y eso es suficiente. ¿Por qué está diciendo esto? Porque aquí hay un principio encerrado en la palabra de Dios. Este principio es que nosotros somos salvos, y para esto voy a poner al pueblo de Israel como un ejemplo. En Egipto está hablando de nuestra salvación original, ¿verdad? De nuestro tiempo de ser salvos cuando conocimos a Cristo. Es un ejemplo del pueblo de Israel en Egipto. Y aquí encontramos el fundamento. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si le está diciendo que no necesita ser vuelto a bautizar como la primera ocasión en que fue sumergido totalmente, está diciendo nada más necesita ser lavado de tus pies, porque entonces ahí involucramos el lavamiento de los pies y la experiencia en la salvación, por decirlo así. Cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, encontramos ese fundamento. Encontramos que el pueblo de Israel fue salvo cuando aplicó la sangre del cordero. Hay toda una enseñanza ahí. Voy a poner aquí la sangre. Este es nuestro fundamento. Luego la columna de nube o de fuego, que es un ejemplo del Espíritu Santo. Y luego fueron salvos o liberados cuando estuvieron en Egipto a través del Mar Rojo. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios por su palabra. Y hay un tipo de salvación, un tipo de ayuda, de limpieza, por decirlo así. Y nosotros sabemos, es la sangre, ciertamente del Señor Jesucristo, el fuego de su Espíritu Santo y el agua a la que se está refiriendo en esta porción del lavatorio de pies, que fue a través del Mar Rojo que el pueblo de Israel adquirió esta experiencia. Pero también hay salvación o somos salvos, y esto tiene que ver con un ejemplo en el pueblo de Israel en el desierto o desde el desierto, cuando ellos salieron de Egipto hasta Canaán, hasta llegar a la tierra de Canaán. Y entonces aquí encontramos que Dios les dio el tabernáculo mosaico. Y en el tabernáculo mosaico nosotros encontramos el primer mueble, que fue el altar del sacrificio, y tiene que ver entonces con la sangre. Y en este caso vamos a numerarlo para que veamos cómo la explicación en el lavatorio de pies tiene que ver con lavarnos los pies, y ese es un principio para nuestra ayuda, para nuestra salvación. Por eso Jesús dijo, el que no lo hace no tiene parte conmigo, porque es una manera de ser salvados, es una manera de ser rescatados, de ser ayudados en nuestro crecimiento espiritual. Si habláramos de números, al ponerle un número a cada una de estas experiencias, nosotros le pondríamos el número 1 a esta experiencia que tiene que ver con la salvación a través de la sangre que, vuelvo a decir, fue puesta en la puerta, en los 2 postes y en el dintel. Aquí está la sangre. Y luego encontramos la columna de nube o de fuego que está aquí. Si ven algunos garabatos, nos vamos a acordar de nuestro amado pastor que nos enseñó a través de la Escritura. Y bueno, y luego después vemos, este sería el número 2, esta experiencia. Y luego la experiencia número 3, que sería el bautismo en el nombre de Jesús. Bueno, no se nota porque es de color azul, pero lo vamos a poner así, con el 3. Así sería nuestra experiencia en este caso. Pero después, cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto y desde el desierto hasta la tierra de Canaán, se erigió el tabernáculo y encontramos aquí nuestra primera experiencia, que es la sangre. Pero la Escritura dice en este segundo mueble, que era precisamente el lavacro, ¿sí? Lo voy a poner de azul. Encontramos que cuando en esta parte el pueblo de Israel se acercaba para llevar sus sacrificios, esta primera parte era el atrio, ¿sí? Y luego tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Y en esta parte les decía del lugar santo está primero el primer mueble que es la primera experiencia que nos habla de nuestra salvación, y es la sangre que se derramaba ahí y que ahora tiene que ver con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario
para el perdón de nuestros pecados. Así que tenemos ahí nuestra salvación, este sería el punto número 1. Pero cuando la Escritura dice que los sacerdotes iban a ministrar el sacrificio, ellos después de entrar por la puerta del tabernáculo, vamos a llamarlo así, la puerta del tabernáculo que estaba aquí, ellos inmediatamente iban a este mueble, por decirlo así, pasaban por este mueble, pero para venir y ministrar ellos llevaban a lavar sus manos y sus pies, ¿sí? Sus manos y sus pies. Entonces, aquí ya nuestro orden va a cambiar. El orden va a cambiar. El orden para nosotros aquí desde el desierto, esta experiencia para nosotros va a ser aquí el número 1. Número 1. Gracias a Dios por estos tiempos. Número 1. Porque entonces después de lavar sus manos y sus pies, los sacerdotes venían a ministrar el sacrificio. Y obviamente aquí mismo dice que el fuego descendía y tiene que ver entonces con el fuego del Espíritu Santo. Hay una variante si lo vemos de esta manera. Entonces nosotros ahora, dice la palabra del Señor, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él es el que nos ha hecho a través de Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario, ha abierto un camino. Entonces ahora cuando nosotros nos acercamos a Dios, este principio sigue vigente. Vamos al agua a lavar nuestras manos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, vamos a ejercer lavar los pies, porque vamos a leer más adelante en el versículo, continuando la lectura, en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo, ¿saben lo que he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora entonces dice el versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Entonces hablamos de que era un ejemplo que Jesús hizo con ellos, y al lavarle los pies obviamente es inevitable, porque cuando usted ha practicado este tiempo de lavatorio de pies, sabemos que nuestras manos se ven involucradas, y es por eso que entendemos entonces que este principio de ayuda, de salvación, cuando Jesús dijo, tienes que hacerlo para tener parte conmigo, entonces se refiere a este tiempo ya del desierto hacia Canaán. Estamos en nuestro desierto, en nuestro tiempo de caminar hacia la tierra prometida, espiritualmente hablando, a la nueva ciudad, a la Canaán celestial. Por lo tanto, nosotros tenemos que lavar constantemente, no solo en este tiempo de venir a tomar la acción de lavarnos los pies los unos con los otros, usted ahí en casa con la familia, hermano, es cada vez que nos acercamos a Dios a tener nuestros tiempos de oración, tenemos que correr al agua, al abacro, a la naturaleza de su nombre, porque eso es lo que representa el agua. Era sobrenatural en aquellos tiempos. Yo nunca dejaré de sorprenderme cómo la palabra de Dios dice que había agua en ese lugar y era un agua sobrenatural. Dios mismo ponía ahí el agua porque representaba su nombre, su naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos nuestras manos, lavarnos nuestros pies. Les decía, los sacerdotes lo hacían antes de ministrar el sacrificio y después venía el fuego y aceptaba la ofrenda. Nosotros vamos a ponernos en nuestros tiempos de acercarnos a Dios y tenemos que hacerlo cada día. Ciertamente no vamos a estarnos lavando los pies los unos o los otros como lo hacemos ya literalmente con agua y nuestro recipiente, pero espiritualmente sí lo podemos hacer. Y ahí se involucran nuestras manos, se involucraron las manos del maestro y los pies de los discípulos. Y nosotros sabemos que necesitamos tener manos limpias. La palabra del Señor nos dice en el libro de Segunda de Timoteo, la epístola de Pablo a Timoteo, está diciendo en el capítulo 2, versículo 8, quiero pues que los hombres en todo lugar levantando manos limpias,
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contiendas. Entonces, cuando nosotros vamos y lavamos nuestras manos, somos salvos de iras y de contiendas. No ha habido tiempo tan horrible en estos días de pandemia, la gente iracunda y en contienda por tantas razones, quizá razones muy propias y quizá acertadas o muy defendibles, si podríamos llamarlas así. Sin embargo, Dios no quiere que nos acerquemos a Él con manos llenas de ira y de contienda, llenas de enojo, con la mano cerrada o con el puño cerrado, porque me hicieron, porque me contagiaron, porque me quitaron, porque no tengo trabajo, porque el pleito con la esposa, con el esposo, con los hijos, con aquello, con lo demás. Es un buen tiempo entonces, hermanos, para que al lavarnos los pies los unos con los otros y estar nuestras manos involucradas como estuvieron las manos del Maestro, hermanos, nosotros también le digamos, Señor, no solamente estemos orando por los pies de la persona que estamos orando en casa, por tu hijo, por tu familia, tu familiar, sino que también le digas, Señor, por la naturaleza de tu nombre, que es santo, que es justo, quita la ira de mis manos, quita la contienda, quita el pleito. Quiero levantar mis manos limpias, sin iras y sin contiendas. Y luego, si hablamos de los pies, la palabra del Señor dice en el libro de Mateo 10:14, una enseñanza que nos habla acerca de los pies, precisamente porque muchas ocasiones nos hemos sentido así. Mateo 10:14, la palabra del Señor nos dice en esta porción: y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Por qué? Porque ellos llevaban el evangelio y cuando alguien no los aceptaba, ellos se sentían rechazados. Hermanos, hay tanto rechazo en estos días, a pesar de que el dolor, la dureza, la muerte, el contagio, la falta de trabajo, la situación económica, la situación emocional está presente en las familias, en los corazones de las personas, de los individuos, cristianos y no cristianos. Muchas ocasiones te rechazan el que tú le digas Jesús te ama, más cuando han perdido un ser querido y de repente piensan en el amor de Dios, o les hablas tú en el amor de Dios y ellos te rechazan porque tienen un dolor tan grande. Eso no es excusa, pero tú y yo tratamos de hablarles del amor de Cristo y de repente lo rechazan, o simplemente alguien que le das el mensaje de Dios y te dice, no, yo, es más, ponen ahí, ¿verdad?, su anuncio, este hogar es, y prohibido a otra persona que se acerque con otras intenciones. Y ya desde ahí nos están mostrando el rechazo. Hermanos, no están rechazándote a ti y a mí, están rechazando a Jesucristo, están rechazando al que nos ha amado con amor eterno. Tal vez no lo entendemos en el momento que estamos pasando por la situación dura, por la muerte, por la pérdida, pero aún así, hermanos, quiero decirte que Dios nos ama y en su amor nos está guardando, en su amor está haciendo toda su voluntad perfecta en la vida de cada ser humano. Entonces encontramos que muchas ocasiones nos rechazan cuando nos acercamos a hablarles del amor, del perdón, de la salvación de Cristo, pero no nos están rechazando a nosotros. Y hay tantas cosas por las que nos sentimos rechazados, hermanos, porque tal vez le dieron prioridad a alguien en el trabajo y a ti te despidieron, porque tal vez en la escuela el maestro no consideró que te enfermaste, te dio COVID y no te ha dado la oportunidad y te quedaste estancado en tus estudios, qué sé yo, y te sientes rechazado, nos sentimos rechazados de una o de otra manera. Bueno, este es un buen tiempo para cuando nosotros estemos ministrando en el Señor a través de este tiempo del lavatorio de pies, nosotros al estar orando por los pies de nuestro hermano, de nuestro hijo, de la persona que está en casa con nosotros en este tiempo, podamos decirle, Señor, porque también nuestros pies nos hablan de nuestro diario caminar, nuestros pies, nuestro camino, hacia dónde se dirige cada día, y empezar a orar por ellos, empezar a quitar el polvo del rechazo, así como estamos orando por ellos, la persona que está siendo lavada de sus pies y tú estás involucrando tus manos diciéndole, Señor, quita la ira, quita el enojo, quita la contienda de mi corazón. La misma persona que está recibiendo el lavatorio de pies puede estar poniendo sus manos sobre ti y haciendo una oración. Ayuda a mi hermano. Quita, Señor, de su corazón toda la contienda, todo lo que está estorbando en su camino, mientras tú estás orando por el rechazo que esa persona ha sentido, y viceversa, cuando entonces a ti te toca tomar su lugar
y que a ti te laven los pies. ¿Por qué? Porque esta porción de la Escritura lo está diciendo, que si no lo hacemos, no tendremos parte con nuestro Dios. Y creo que si algo queremos en este tiempo, sobre todo si la muerte llega a tocarnos, es de que queremos tener parte con Él, queremos estar con Él, queremos estar a salvo. Y voy a regresar para terminar entonces este tiempo y nosotros en casa podamos llevarlo a cabo. Usted pueda tener esta experiencia, no importa ahí donde se encuentra. Dice que tenemos un Dios omnipresente. Él está aquí con nosotros, pero también está con usted ahí en casa para llevar a cabo este acto. Regreso al libro de San Juan, en el que estábamos, capítulo 13, para terminar esta lectura, porque está interesante. Hay varias cosas que podríamos mencionar, pero vamos a terminar. Estoy leyendo hasta el versículo 14, donde dice: vosotros, pues, y yo, siendo el Señor y Maestro, el amo, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado para que como yo lo hago, vosotros también lo hagáis. Hermano, ahí en casa lo vamos a hacer porque Él es nuestro máximo ejemplo. Él lo hizo, Él tuvo el acto de humillarse y de ser un siervo, porque entonces el versículo 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su amo o que su señor, ni el apóstol es más grande que el que le envió. El siervo, esta palabra siervo en el hebreo es el siervo abad, es aquel que no busca una recompensa, es un esclavo por amor. Y desde el Génesis, cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, Dios le dijo que labrara y guardara el huerto. No había que labrar como con una herramienta, porque el lugar era un paraíso, pero se estaba refiriendo a que él fuera un siervo en darle a Dios, guardando y labrando el huerto de su corazón, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, o sea, siendo un siervo por amor, un esclavo de dar a conocer el nombre del Señor en ese paraíso, en ese lugar. Y el hombre se equivocó, porque les vuelvo a decir, todos queremos ser jefes, a nadie le gusta ser apache. Pero ese es el grito del mundo. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a llevar este acto a la realidad, para lavar nuestras manos y nuestros pies, nuestras manos de ira y de contienda, nuestros pies del rechazo. Y entonces desde el Génesis Dios les dijo que quería que fuera el ser humano un siervo por amor, un esclavo sin pedir a cambio ninguna recompensa. Pero hasta el Apocalipsis, si vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 3, termina la historia de la Biblia, de los 66 libros, termina precisamente con siendo un siervo. Así que, hermano, por eso es que Jesús dijo: el que no lo hace no tendrá parte, porque si Él, siendo un siervo, nos enseñó a ser siervos, pues no pretendamos nosotros ser más grandes que Él. Apocalipsis capítulo 22 está terminando de describir en parte la nueva ciudad, porque empieza desde el capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis, que dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Versículo 2, y yo, Juan, vi la ciudad santa, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y describe los lugares en la eternidad. Y luego me voy hasta el capítulo 22, del versículo 1 al 3, y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella, y de la una y de la otra parte del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3, y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y él está diciendo en este versículo 16 de San Juan 13, de cierto os digo, el siervo. Hermano, desde nuestro inicio en el huerto del Edén hasta el Apocalipsis, seremos un siervo. Por lo tanto, no podemos dejar a un lado el ejemplo que Jesús nos dio a través del lavatorio de pies. Y para terminar, en el versículo 17 nos dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La palabra bienaventurado en hebreo es esher, y significa feliz, entre muchos significados: próspero, también significa ser bendecido, también significa agradar a Dios con nuestra vida, agradar a Dios con nuestra vida, estar en lo correcto, ser recto, es esher,
y significa feliz, bienaventurado, felices, haciendo lo correcto, agradando a Dios con nuestra vida. Dice, si tú haces estas cosas. Hermanos, tenemos la oportunidad de a través de este acto de obediencia poder demostrarle a Dios en una pequeña porción. Y no lo haga solamente porque si no lo hace, Diosito lo va a castigar. No, hermano, no pensemos en ello. Pensemos que es parte de nuestro camino, nuestra trayectoria hasta la tierra de Canaán. Y es tiempo de seguir lavando nuestras manos y nuestros pies. ¿Para qué? Para que podamos ser entonces un sacrificio vivo delante de Dios, dice la palabra, agradable y perfecto. Y pueda descender entonces el fuego del Señor, su Espíritu Santo, y tocar las fibras más internas de nuestro corazón. Esa es la invitación. En este momento vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que el Señor nos ayude a ser siervos los unos con los otros. Y no estabas hablando de servilismo, estamos hablando de servirnos incondicionalmente, porque a veces, hermano, la gente sirve porque le interesa algún beneficio de la otra persona, pero el ser un siervo abad, el ser alguien que humildemente da a conocer el nombre del Señor, lo hace precisamente por amor, porque no está pidiendo nada a cambio. Hoy en día el mundo tiene hambre de ver a alguien que no esté interesado en el bien de alguna forma, quizá económico, emocional, sentimental, qué sé yo, y es muy difícil encontrarlos. La mayoría de la gente busca servir en su palabra, en el concepto de la palabra servir para ellos, para obtener un beneficio, pero en realidad lo que Dios espera es que cuando servimos y somos humildes, nosotros damos a conocer el nombre del Señor, porque entonces podremos levantar manos limpias, sin iras y sin contiendas, y pies lavados del rechazo de todo lo que nos está pasando en esta pandemia. Digamos al Señor gracias por su palabra, y de esa manera pues vamos a continuar para poder ungir. Ahí usted en casa tiene un poco de aceite. Les decía, en la oportunidad el Señor le permitió a mi esposo, el pastor, ungir. Debe alguno de ustedes tener, y si no, hermano, no importa que no tenga. A distancia, cuando yo ponga este aceite que está consagrado ya y que usted tiene a lo mejor uno ya consagrado, no necesita comprarlo. Simplemente el creer, dice, es por fe, hermano, de lo que no vemos, pero creemos y confiamos. Cuando yo consagre pequeña agua que tengo aquí, usted puede hacerlo, y si tiene el aceite en casa, vierta un poco de ello, y bueno, no sé cuántos sean en casa, pueden cambiar el agua y volverle a poner. Seamos respetuosos, este es un acto especial, un tiempo donde tenemos que ir al Señor y ser honestos. Vamos a orar por la palabra y después voy a ungir esta agua, y cada uno de nosotros tendremos un momento para hacerlo. Para ello ya debió haber preparado precisamente su tinita con agua y su toalla. Este es un acto de servicio y de humildad delante del Señor. Lo necesitamos, lo necesitamos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo en el que podemos venir y poder llevar a cabo el lavarnos los pies los unos con los otros. Amado Dios, tú siendo el dueño, el amo absoluto de la vida, porque sabemos que lo eres. Padre Celestial, venimos a ti creyendo lo que tu palabra dice. Queremos que nuestros pies nos sean lavados, Padre, y quite el rechazo y nos ayude, Señor, a tener pies limpios para caminar en este tiempo, porque son los últimos tiempos, Señor. Te rogamos que nos ayudes a tener pies limpios, pero también, Señor, cuando nuestras manos estén involucradas de aquellos que lavan nuestros pies, podamos entender, Padre, que nuestras manos deben estar limpias y a salvo de toda ira y de toda contienda. No permitas que este tiempo de pandemia que se ha ensañado, Señor, sobre los corazones, no permitas, Padre, que haya pleito, enojo en nuestro ser. Ayúdanos a abrir nuestras manos delante de ti y a rendirlas con gratitud. Amado Señor, ayúdanos a servirnos los unos con los otros. Padre, queremos ser siervos por amor. No nos permitas tener intereses diferentes, sino solamente el interés de que tú seas servido con nuestra actitud y, Padre, podamos entonces llegar a la nueva ciudad y seguir siendo siervos por amor. Servirte con todo nuestro corazón en medio de lo que no hay, en medio de lo que hay,
en medio de lo que sentimos, en medio de lo que pensamos, en medio de toda circunstancia que se opone a nuestro ser. Amado Señor, ayúdanos. Padre, como ministro de tu evangelio en esta hora y donde se encuentran nuestros hermanos, Padre, con este aceite que está ungido, vengo delante de ti y también ellos ahí en casa, pero de manera especial, con la autoridad que tú nos das a tus siervos, Señor, porque no somos más que otros ni más que tú, siervos por amor. Señor, yo derramo este aceite sobre esta agua, que sea un ejemplo, Padre Celestial, de la consagración que cada uno de tus hijos tendrá ahí en casa, en sus tinas con agua, Padre, para que puedan lavarse los pies los unos con los otros. Padre, consagramos este tiempo, permítenos ser reales contigo. Permítenos vivir, Señor, porque no sabemos si el día de mañana estaremos, pero lo que interesa es que tengamos salvación hoy. Queremos tener parte contigo. Queremos estar a salvo, Señor, en este tiempo de pandemia, no solo de las infecciones, de los contagios, sino, Señor, que nuestro corazón esté apercibido con manos limpias, de ira y de contienda, libres, y, Señor, con pies santificados para caminar lo que nos falta del camino, si a ti te place, y para tener pies limpios, Señor, del rechazo, de cualquier tipo de rechazo que hubiera en nuestra contra. Te damos gracias, bendice, Señor, y glorifícate en cada corazón y en cada vida. Te lo rogamos, ministra tú, Señor. Hermano, ahí donde se encuentra, créalo, hágalo con fe y dígale al Señor: hoy más que nunca, guía mis pasos. Hoy más que nunca, Señor, guíame en este tiempo, Padre, que está de peligro, que está de enfermedad, de dolor. No te estoy pidiendo, Señor, que me libres si a ti te place que venga sobre mí la situación, pero te estoy pidiendo, Señor, que vengas a quitar la ira y el enojo, que vengas a quitar la contienda de mis manos, que vengas a limpiar, Señor, mis pies de todo rechazo y que nos limpies, Padre, para que caminemos lo que nos falta del camino. Danos fuerza, Señor. Danos determinación para poder permanecer firmes caminando en la verdad que nos ha sido dada, sin importar, Señor, lo que estamos pasando en esta pandemia. Amado Señor, ayúdanos a caminar con determinación y con fe. Si hay alguien entre nosotros que ha claudicado en su caminar, a través de este acto y por fe, lava nuestros caminos, Señor, lava nuestros caminos, ponnos en la vereda correcta, ponnos en el camino que eres tú, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Déjanos llegar a casa, Señor, acércanos a ti. No permitas que esta pandemia y todo lo que ha acarreado nos aleje de ti, nuestros pies hacia la ciudad santa. Quita el rechazo, Señor, que hay en nosotros. Quita todo lo que evita, Señor, que nosotros lleguemos a casa contigo. Bendice a tu pueblo, Señor, a cada niño, a cada jovencito, a cada hermana, a cada varón que ha lavado sus pies, que está lavando sus pies, Señor. Glorifícate, Padre, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos, Señor, donde queremos tal vez y pensamos que nuestra mirada, nuestra pisada está desequilibrada por la circunstancia. Aférranos a ti, sálvanos con ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús que posa sobre las aguas, Señor. La naturaleza santa, la naturaleza limpia, aquel que nos ha amado con amor eterno y que nos va a amar hasta el fin, Señor. Aquí estamos, Padre, aquí estamos, Señor. Permítenos servirnos los unos con los otros. Qué hermoso será llegar a casa y seguir siendo tus siervos. Siervos por amor, siervos, Señor, que no esperan recompensa. Lo único que anhelamos, Señor, es conocer a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Ven con esas aguas de tu nombre, Señor, y lava nuestras manos, lava nuestros pies en esta hora. A través de Jesucristo te lo rogamos, a través de Jesucristo te lo suplicamos, Padre, a quien damos toda la gloria, toda la honra, Padre. Amén, amén. Gracias a Dios, hermanos. Es un tiempo hermoso, es un tiempo de Dios y de verdad hagámoslo
si usted lo ha hecho con su corazón, el Señor ha dado una porción de limpieza y de salvación y nos ha dado la oportunidad de tener parte con Él en este nuevo tiempo, en este año, porque no sabemos si el siguiente año estaremos, no sabemos si la siguiente ocasión este acto lo podamos realizar como hoy, quizá ya no. Y ¿saben por qué lo digo? Porque Dios así lo determina, porque Dios así lo ha determinado y a Él le ha placido. Así que aprovechemos nuestros días. Para mí quizás sea la última vez, nadie lo sabe, pero hoy entendemos que quizás sí pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor está viniendo, ya no tarda, está acelerando todo lo que puede para que usted y yo estemos apercibidos. De verdad, no lo deje a la deriva, hermano. Hoy más que nunca, no lo dejemos a un lado. Son tiempos de verdad en donde tenemos que acelerar, y en el sentido de acelerar no es hacer las cosas al ahí se va y córrele, no. Es de correr concientizados de que la vida es breve y que los tiempos están en el momento de Dios. Vamos a despedirnos. Agradezco a Dios por estar en este tiempo de lavatorio de pies. De verdad los amamos, los extrañamos, pero sabemos que a través de estos tiempos estamos unidos con un solo espíritu, con una sola mente, con un solo deseo, que es agradar y vivir para Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Les amamos, hermanos, que el Señor les bendiga. No olvide, el día viernes a las 3 de la tarde le transmitiremos el servicio de las palabras o frases de Jesús en la cruz. Y no olvide, por favor, tener un poco de jugo de uva y un poco de galleta para poder tener la comunión. Y el domingo a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde. Que el Señor les guarde.